70, 50, 40 años, ¿no? Y también hay un tema muy importante y es el tema de la diversidad moral, ¿no? Estamos en una sociedad con una pluralidad moral muy grande, es decir, cada vez los ciudadanos, las ciudadanas tenemos criterios, valores más diferentes, somos una sociedad muy diversa y en esa diversidad cada persona tiene su patrón moral, su código moral propio, lo que a una persona le parece bien, a otra persona no le parece bien. Es decir, estamos transitando hacia algo que es una realidad. Las sociedades como la nuestra generan una mayor diversidad en códigos morales. Sin embargo, o precisamente por ello, lo que es importante y lo que ha de ser común a todas las personas, tenemos que dejar claro qué es lo común y qué es lo compartido y que eso no es negociable de alguna forma. Entonces somos tremendamente, como sociedad, yo creo que tenemos que ser tremendamente flexibles con los códigos morales de cada uno, pero hay un común denominador que es la dignidad y que son, entre otras cosas, la autonomía, como esos valores que están por encima de cualquier paraguas moral que tengamos cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y esta articulación de la libertad individual con lo que nos une y nos mantiene como una sociedad mirando hacia donde queremos, no es a veces tan fácil de entender, o hay muchas personas que yo creo que no lo entienden. Por eso me parece también como importante, quería comentarlo, ¿no? Como un punto también de reflexión, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Esto es, nos decimos en el 48, parece mentira que tengamos que decirlo en el 48, pero es cierto que venimos de una sociedad en la que no todos los seres humanos eran considerados seres humanos. Esto es una realidad, ¿no? De alguna forma la idea de autonomía, perdón, pero esto va como así. La palabra autonomía viene de la idea autos, mí mismo, sí mismo y nomos, ¿no? Y hace referencia a la posibilidad que tiene todo ser humano de darse sus propias normas para realizarse en la vida, ¿no? Es que me están dando solo y no sé por qué. La decisión de la persona en las cuestiones que le afectan a sí misma es el criterio que yo tengo, ¿no? Es un poco lo que diría Victoria Camps, ¿no? ¿Qué debo hacer, ¿no? Cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿qué debo hacer? Y la propia persona responde, cada uno de nosotros, de nosotras, respondemos, ¿no? Esta capacidad, esta voluntad de tomar esa decisión, de darme mis propias normas de lo que es bueno para mí, esto sería la autonomía, ¿no? Es decir, yo soy capaz de autorregirme, de autogobernarme, ¿no? De alguna forma, ser una persona autónoma es tener capacidad para deliberar y decidir sobre qué hacer en situaciones difíciles. La deliberación y la decisión dependen de la consideración de los valores. Quiero decir que según lo que para mí es importante, o lo que para cada uno de nosotros es importante, la decisión va a ser diversa, ¿no? Una persona puede tener su valor puesto en el autocuidado y en el mantenimiento de las capacidades de salud y ser una persona que está dispuesta a sacrificarse y a esforzarse por mantener un parámetro de salud, de independencia funcional, y está dispuesto a estar todos los días en el gimnasio o de hacer todas las terapias que haga falta, ¿no? Tanto por el esfuerzo que supone como por la economía o por lo que sea. Pero la persona que está sentada a su lado, que puede ser su hermana o su hija, a lo mejor el valor de mantenerme con las mejores capacidades de salud no es su valor prioritario en la vida y no está en la parte de arriba de su top de valores y tiene otros. Claro, ¿quién soy yo para decirle a la otra persona lo que tienes que hacer es esto, esto y esto? Tanto puede ser porque lo haces mucho, no hagas tanto, no te esfuerces tanto, lo que tienes que hacer es socializar, salir, divertirte, porque lo más importante en esta vida, en este momento de tu vida, ahora que estás jubilada, es que disfrutes de la vida, y para disfrutar, mamá, lo que tienes que hacer es salir y esas cosas, o su contrario, lo que tienes que hacer es cuidarte, dejar de comer chorizo, en fin. En realidad, la deliberación y la decisión viene como resultado de tus propios valores. Las personas lo podemos hacer de una forma más consciente cuando tú has hecho una autoclarificación de valores, que conozco muy pocas personas que lo hayan hecho, pero bueno, yo lo hago porque como yo trabajo ayudando a las personas a que identifiquen sus valores y sus proyectos de vida para apoyarles, pues entreno a personas para hacerlo, ¿no? Y yo de alguna forma me lo he hecho a mí misma, claro, Y yo he analizado mis propios valores y en base a eso, claro, ahora comprendo perfectamente decisiones que he tomado en mi vida que por otras personas no fueron entendidas, ¿no? Y sé que me va a pasar en el futuro. Y lo mismo
con respecto a decisiones que han tomado personas muy allegadas a mí, pero con las cuales los valores, la jerarquía de valores, son diferentes. Entonces, de alguna forma, el ser autónomo es esta idea de poder decidir en base a tus propios valores, ¿no? Algunos de ellos pueden ser compartidos en esa jerarquía con otras personas cercanas, incluso con tu pareja, tu marido de siempre, o no. Esta es la maravilla de la libertad. Pero, bueno, de alguna forma, lo que es cierto es que, independientemente de ese código moral y de esos valores propios que cada uno jerarquizamos, hace falta unos compartidos para poder convivir. Y de alguna forma, bueno, si no, esa idea compartida es el concepto de los derechos, ¿no? Es el concepto del respeto del otro y de los derechos. Y esto es innegable para que una sociedad funcione, ¿no? Decía José Antonio Seoane, la autonomía es un concepto central en la organización jurídico-política y de la fundamentación ética de las sociedades occidentales contemporáneas, que implica una visión del ser humano como agente moral y artífice de sus propios pensamientos, decisiones y acciones. La autonomía no es únicamente una propiedad que se tiene de hecho, sino una propiedad a la que concedemos valor, es decir, es algo valioso, imprescindible para nuestra sociedad. Ser autónomo es un ideal, algo cuyo valor no es únicamente instrumental, sino que es un fin en sí mismo para la consecución de otros bienes o fines, es decir, tiene un valor intrínseco. La autonomía es algo que, independientemente de la capacidad que puedas tener en un momento dado, que la tengas más limitada, es un valor y es algo que es intrínseco a la persona y que no podemos nunca pensar que alguien no tiene, aunque tenga dificultad para su ejercicio, para su desempeño, ¿no? Hay una idea muy interesante. La autonomía no es algo exclusivamente individual. Yo puedo ser más o menos autónoma, pero dependo del entorno y de otras personas para ser autónoma. Yo no puedo tomar las decisiones que quiera porque estoy en un contexto. Si tomo ciertas decisiones que implican a mi pareja, a mi hija, a mi familia, evidentemente hay una interrelación. Tampoco puedo tomar otras en el sentido de que hay unas normas de convivencia, hay unas leyes, ¿no? Es decir, que la autonomía, si no se entiende desde un contexto social que favorezca la autonomía, no vamos a poder desarrollar esa autonomía o nos la vamos a autolimitar. Y en las personas que tienen dificultades para el ejercicio de su autonomía, va a ser muy claro que la calidad del contexto en el que se mueva va a permitirle que ejerza su autonomía o podemos limitarla absolutamente. De hecho, lo hacemos. Bueno, esto es que tiene vida propia. Perdónenme, pero tiene vida propia. Bueno, a la hora de pasar la idea de la autonomía a los servicios que las personas necesitamos, y quizá en el ámbito de la sanidad, que es donde nació la aplicación de la autonomía con la ley, la 41/2002, la Ley de Autonomía del Paciente, nos habla de que esta visión de la capacidad del derecho de la persona a tomar sus decisiones implica a los pacientes, nos implica a los ciudadanos, pero implica también a los profesionales, ¿no? Y esto me parece importante. Aquí seguramente estaremos más en plano de ciudadanía, pero a lo mejor nos escucha en otro momento personas que también tienen el rol de ser profesionales, ¿no? Y de garantizar esta autonomía, ¿no? Y luego, bueno, podemos poner luego ejemplos si vemos, ¿no? Decía Diego Gracia, para mí uno de los grandísimos de la ética en España, como médico, como catedrático, decía algo que era muy claro sobre el concepto de la autonomía y lo que implica la ley de autonomía y el concepto, ¿no? Que además que se reconozca en el sistema sanitario, curiosamente, las residencias son servicios sociales o sociosanitarios. Y cuando la autonomía es reconocida desde los servicios sanitarios, nos tiene que hacer pensar que, por supuesto, ello regiría lo mismo para lo sociosanitario y para lo social. Digamos que ha sido reconocida por el sistema al que, en teoría, yo creo que le costaba más entender o comprender o asumir el concepto de la autonomía del paciente. Una vez asumido hace 20 años, legalmente, en una ley que además es para todo el Estado español, afortunadamente, y eso ha garantizado el desarrollo más en paralelo de todos los territorios, la idea que decía Diego Gracia para explicar didácticamente era muy clara. Dice, yo como médico
pero como médico podemos poner trabajador social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermera, es lo mismo. Yo como médico pongo las técnicas, los conocimientos, las habilidades, las técnicas diagnósticas. Los valores los pone el paciente. Los valores son los del ciudadano. Es decir, yo soy un instrumento muy cualificado, muy técnico, que me ha costado muchísimo, al servicio de la persona con sus propios valores. Es decir, las decisiones son de la persona y yo solo estoy aquí para acompañar, para ayudar en esas decisiones. Esto, que es algo que ahora nos parece como obvio, hasta el año 2002 no había un reconocimiento de esto, de este derecho. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier profesional con la autoridad moral que le daba ser un profesional de cualquier rango, en cualquier situación, cuanta más fragilidad por parte de la persona mayor, tenía la potestad, el derecho y la capacidad para decidir sobre nosotros. Y nosotros no teníamos respuesta posible. Era algo atribuible a la voluntad de la persona el no ejercer así, porque no había nada. Se suponía que el principio de beneficencia, de hacer el bien al otro, no, yo esto lo hago por tu bien. Y en base a que yo sé mejor que tú lo que tú necesitas para estar bien, yo decidía por ti, ¿no? Este reconocimiento de que el profesional pone las técnicas, los valores, las técnicas, los conocimientos, las habilidades, pero los valores, el ciudadano, es revolucionario. Tan revolucionario es que a fecha de hoy, después de 20 años, yo diría que la esencia de este concepto del respeto a la autonomía sigue estando ausente en muchísimas relaciones asistenciales donde la persona está en situación de fragilidad, está en situación de envejecimiento, está en situación de dependencia física, etcétera, ¿no? Quiero decir que estos son cambios que requieren muchas décadas. Lo que pasa es que yo sigo pensando que están tardando mucho, porque yo fíjense, les voy a poner un ejemplo. Antes de la ley de autonomía del paciente, yo participaba, colaboraba, trabajaba en una asociación de Alzheimer. Y cuando una persona venía por la puerta a un centro que ponía en el título Asociación de Alzheimer, ¿verdad? La persona entraba y decía, mire, yo he cuidado a mi marido, he cuidado a mi madre, yo creo que tengo una demencia, yo creo que estoy iniciando un deterioro cognitivo, por favor, ¿me pueden hacer una valoración? Porque yo quiero saberlo, ¿no? Venía a la asociación, venía buscando un neurólogo o un psiquiatra para saber. Antes del año 2002, si la asociación, los miembros de la asociación o cualquier persona decidía que esta señora no tenía por qué saberlo porque lo mejor para ella era no saberlo, sus hijos, el propio profesional, esta señora se iría, de hecho se fue, en una circunstancia que recuerdo perfectamente, por la puerta a la pregunta de ¿me pasa? Quiero saber, no llevarse la respuesta real, porque alguien decidía que lo mejor era que no lo supiera. Desde diciembre de 2002, que entra en vigor en el 2003, ya no son tus valores de yo creo que lo mejor es para ti, es que tú no lo sepas. Es que si tú me estás demandando la información en plena coherencia con tus propios valores de querer y el derecho a saber, yo no puedo decir no te lo voy a decir, porque tu derecho a lo que sería la autonomía informativa, el derecho también a saber, es tuyo. Y yo no puedo estar por encima de tu propio derecho, de tu propia visión de ti misma, porque para ti misma, para tu proyecto de vida, saber y controlar esa situación es parte de reconocer tu dignidad. Si en ese momento yo decido, porque me ha dicho la hija que es mejor que nos lo digamos a mamá, mejor que no lo sepa. Ya, pero tu madre lo quiere saber, viene todos los días a preguntarlo. Porque ella lo sabe, necesita la confirmación, porque ella se da cuenta. No, a mi madre no se le dice. Hasta el 2002 podíamos hacer la conspiración del silencio. Desde el 2002 los profesionales tenemos que ser responsables con la responsabilidad que hemos asumido en la sociedad en la que estamos, donde la dignidad del otro implica esto. Sea o no acorde con lo que nosotros haríamos o con nuestros valores. Pero son los valores de la persona, no los nuestros. De alguna forma, todo profesional está implicado no solo a aplicar bien las técnicas como profesional, por supuesto, ¿no?, sino al cumplimiento de los deberes de información, de documentación y al respeto de las decisiones de la persona que son adoptadas libremente por ella, ¿no?, en claro conocimiento y haciéndose responsable de las mismas, ¿no?
Y de alguna forma esto lo vamos viendo porque sí que vamos notando que cuando hablamos de calidad asistencial en los recursos de atención a las personas, por ejemplo en el ámbito residencial, que es quizá donde más he estado yo, pero también en otro tipo de dispositivos, ya no se entiende la calidad asistencial si no valoramos la calidad en la que están siendo respetados los derechos de las personas. Y estamos hablando de la intimidad, la confidencialidad, por supuesto la información, la toma de decisiones. Estos son los derechos nucleares, ¿no? Entonces ya no hay calidad asistencial si no hay ayudar a la persona que pueda seguir ejerciendo sus derechos de forma efectiva en la situación en la que se encuentre y con las capacidades con las que disponga de alguna forma. Así que la ética nos implica a todas las personas, pero no solo eso. Si yo soy un familiar y quiero que a mi madre no le digan un diagnóstico, ¿yo puedo ir al profesional para decirle no le diga a mi madre? ¿En qué situación estamos poniendo al profesional? Si, por ejemplo, yo voy a mi médico de cabecera y me dice un diagnóstico y no ha ido mi marido conmigo, porque yo no he querido que me acompañe, y después toca la puerta y dice, perdone, esta señora que acaba de irse es mi mujer, ¿me podría decir qué tiene? Porque es que igual, ¿no? ¿En qué situación estamos poniendo a ese profesional? La ética nos implica a todos, no solamente a los profesionales, a todos los ciudadanos, porque al final uno de los problemas que tenemos para la aplicación de todo esto es que, por ejemplo, si yo trabajo en una residencia y algunos familiares o algunas personas de la comunidad que son referentes consideran que el respeto a la autonomía decisoria de las personas mayores es algo que no debe darse y que no podemos permitir que las personas tomen decisiones que puedan tener ciertos riesgos o que simplemente entendemos como que no son las mejores, y que ya en este momento de su vida lo que tienen que hacer es ser cuidados y dejar que otros decidan. Cuando encontramos familiares así en nuestros centros, y los encontramos, cuando van en contra de las propias decisiones de sus padres y de sus madres, que saben lo que quieren para estar bien en la vida, y van en contra de eso, ¿en qué situación nos dejan a los profesionales? La ética ya nos incumbe a todos, a toda la sociedad, no solamente a los profesionales, porque si no tampoco nosotros vamos a poder avanzar hacia esa sociedad que en realidad queremos. Porque yo siempre me pregunto, los hijos y las hijas de muchas de las personas a las que atendemos queriendo limitar su libertad, por ejemplo, cuando nosotros estemos en situación de dependencia y dependamos de esas mismas personas dentro de 20 años, ¿vamos a permitir que hagan lo mismo con nosotros? ¿O creeremos que van a hacer con nosotros algo diferente? Habrá que construirlo. ¿Autonomía o autonomías? Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, bajo el epígrafe de autonomía personal, a veces se ha hablado de la autonomía mezclando la parte física, la parte cognitiva, ¿no? Una persona tiene autonomía personal pues para hacer lo que quiere, ¿no? Pero ahí se juntan muchas cosas, porque yo puedo tener capacidad funcional para hacer las cosas, pero cognitivamente no tener la capacidad para la toma de decisiones. O lo inverso, puedo estar en silla de ruedas, tener mi capacidad de decisión perfectamente mantenida, ¿no? De alguna forma, cuando se utiliza la palabra autonomía personal, y ahora pondré un ejemplo de cómo desde el punto de vista de los profesionales, hace 22 años que hemos distinguido entre dos conceptos que nos ayudan mucho a extraer la autonomía como algo valioso, como una capacidad y un derecho muy valioso para potenciarlo mejor, ¿no? Entonces, la autonomía personal es un concepto muy bonito, pero a veces difuso, que mezcla cosas que no quedan claras. La autonomía funcional pues es lo que ahora diremos como independencia funcional, que es más fácil de que no se nos mezcle. Y digamos que la autonomía funcional también es el hacer, ¿no? Es decir, yo quiero hacer algo, ¿no? Y es la parte más física, ¿no? La autonomía informativa se refiere también a algo muy importante, ¿no? Que yo creo que en la sociedad actual a veces no nos damos cuenta que es el conocimiento y el consentimiento de los datos nuestros que son compartidos o que otras personas tienen, ¿no? Todos sabemos cuántos datos nuestros manejan o gestionan terceras, cuartas, quintas personas, en qué organizaciones, en qué bases de datos están nuestros datos personales. Aparte de los que puedan estar en San Google o San no sé quién, que esté en algún lugar que no me puedo imaginar,
pero indudablemente en nuestros sistemas, en nuestras administraciones, están. Pero claro, esto lo aterrizas. Yo tengo una persona que me atiende, un auxiliar de ayuda a domicilio, un asistente personal, alguien que viene a mi casa, que tiene información sobre mí para poder apoyarme y cuidarme mejor si lo necesito, pero esa información, ¿con quién la comparte? ¿Quién más la conoce? ¿Qué partes de mi información más íntima respecto a mi pasado, a lo que es importante para mí, a mis recuerdos, a lo que es significativo, a lo que tengo miedo? Y esos datos, esa información que a lo mejor alguien tiene que tener para poder tratarme como yo quiero que me trate, pero esa información tan íntima, ¿dónde está? ¿Está escrita? ¿Quién tiene acceso a ello? Que no es lo mismo compartir un diagnóstico y que necesito insulina a haber compartido mi vida afectiva y cómo mis pérdidas me están afectando ahora mismo a llevar mi vida, y te lo cuento a ti porque tengo una relación de confianza, ¿no? Pero de ti va hacia alguien más. ¿Existe algún programa informático en las organizaciones que está recogiendo información de este tipo? A veces, con esto de la atención integral y centrada en la persona, queremos conocer más a la persona para tener una mejor relación y más profunda, y hacer una atención más integral, pero ojo, cuanto más conocemos a la persona, más información recabamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién protege? ¿Cómo protegemos esa información, ¿no? Y eso sería la autonomía informativa. Saber qué información nuestra y quién la está utilizando y para qué, y consentirla o no. Y, por supuesto, la decisoria, que es de la que vamos hablando. Hay una reflexión pedagógica terminológica que yo desarrollé en el año 2000 dirigiendo un equipo que atendían a personas con situación de fragilidad física, pero también cognitiva, mayores, y me di cuenta que me ayudaba a reposicionar el valor de la autonomía. Y entonces simplemente recorría a lo que diríamos la literatura para diferenciar las dos grandes, digamos, dimensiones de capacidad en la persona, ¿no? La independencia, que es el puedo hacer cosas con ayuda o sin ayuda, y ahí tenemos muchas escalas de valoración para ver si necesito ayuda para hacer mi día a día. Puede ser desde lo más básico, que es lo que siempre se empieza, las AVDs básicas que llamamos, actividades de la vida diaria básicas, pero luego están otras, ¿no? A lo mejor yo quiero hablarme con un nieto que vive en Australia y necesito de alguien que me ayude para conectarme por una videoconferencia, ¿no? O escribir en otro idioma, lo que quiera que sea. Quiero decir que para yo tener la vida, o gestionar mis dineros, ¿no? Mi patrimonio, para yo tener la vida que quiero tener, a veces necesito apoyos, y estos pueden estar relacionados con que alguien me apreste, ¿no? Esto estaría relacionado a dependencia e independencia cuando es funcional, ¿no? Pero la autonomía no puede ser el sinónimo de la independencia, porque la autonomía se refiere a lo que hemos hablado, ¿no? A la capacidad de autogobernarte, ¿no? Y teníamos un problema en nuestro idioma, que era cuando tú preguntabas a las personas ¿qué es lo opuesto de ser autónomo? Todo el mundo decía dependiente. Claro, no, pero la dependencia es lo contrario de la independencia. Lo contrario de la autonomía no puede ser la independencia, porque es alto, bajo, feo, bajo. No, feo será guapo, no. Quiero decir, son dos capacidades diferentes cuyo antónimo, cuyo opuesto no puede ser el mismo. Cuando decíamos que una persona que no era autónoma era dependiente, estábamos solapando otra vez las dos capacidades, la capacidad de obrar, de hacer lo más funcional, con lo más cognitivo, con lo más volutivo, que es donde realmente radica la esencia del ser humano. Quién eres, cómo piensas, tus valores, tus decisiones. Esto es lo que te hace más humano. El necesitar un poco de ayuda para lograrlo, esto es el cuidado del que estamos hablando, ¿no? Mañana me rompo un pie, pasado me rompo un brazo o lo que sea. Pero mi esencia, mi yo, está muy ligada a mi autonomía decisoria, que soy la personalidad y la persona que me he construido voluntariamente cada día de mi vida en todas mis decisiones y gracias al entorno cultural y social en el que he vivido, ¿no? Entonces, esta idea de solapamiento en los recursos asistenciales supone que cuando una persona pierde la capacidad funcional, decidimos por él. Yo te tengo que llevar en silla de ruedas, te tengo que cuidar porque físicamente eres dependiente y sin darme cuenta decido por ti y te convierto en heterónomo, es decir, persona que no se autogobierna.
te empiezo a gobernar. Entonces, muchas personas pierden la independencia funcional, pierden la capacidad de hacer las cosas solas, por sí mismas, y lo difícil, lo duro, lo trágico es que quien les cuida le arrebatan con un concepto cultural del que venimos de toda la historia. Yo te cuido, pero como yo quiera, con mis decisiones, con mis valores, con mis prioridades. Y entonces te anulo la autonomía decisoria. Por tu bien no comes esto, por tu bien te acuestas ahora, por tu bien haces esto. Y entonces el concepto este del cuidar, que cuidar sí, pero cuidarnos bien. Y el cuidarnos bien, ¿qué implica? El respeto del otro. El respeto. Si nos acostumbramos a ver, por ejemplo, en términos profesionales, yo como pedagoga, como didacta de los cambios, si ayudamos a ver a las personas que dan apoyos, que dan cuidados, estas dos cosas nos ayuda a esta tendencia social que hacemos de suplantar o de eliminar la autonomía decisoria, ¿no? E intentamos que no se entienda, o sea, que el lenguaje no se equivoque y en los conceptos no se equivoque la independencia con la autonomía para favorecer. Yo hice un ejemplo muy didáctico, hice como un eje de autonomía, personas que tienen muchísima autonomía, muchísima capacidad de decisión y aquellas que por una enfermedad neurodegenerativa o por cualquier otro motivo la puede ir perdiendo. Y luego en el eje horizontal, personas en gran situación de dependencia, consecuencia de algún tipo de patología, evidentemente, si no uno no es dependiente, y la persona cuando es completamente independiente. Y hice una casilla, puse letras, luego nombres y luego imágenes para visualizar los tipos de personas a las que en cualquier momento somos o seremos, ¿no? Las personas como Diego son totalmente independientes, totalmente autónomas, son dos personas mayores sentadas en un banco, que podríamos ser cualquiera de nosotros, bueno, que igual no corren la maratón, pero tampoco hace falta, ¿no? Yo tampoco la corro, no me va la vida en ello, ¿no? Pero son personas independientes y autónomas. Una persona de 90, 95, 100 años, mi madre tiene 90 y es perfectamente independiente, perfectamente autónoma, a su ritmo, pero es perfectamente independiente, perfectamente autónoma. Bien, esto es lo que a todos nos gustaría, llegar lo más posible en nuestro proceso de vida, lo más tiempo posible, más independientes, más autónomos. Pero claro, esto no lo elegimos. Te puede venir una patología, una cirugía, una mala rehabilitación, un ictus, lo que quieras que nos pueda suceder, y estamos como Consuelo. Consuelo era una persona que venía a un dispositivo que yo dirigía, que yo quería mucho además, que era cognitivamente y volitivamente su voluntad y su capacidad, su cabeza era pues como la nuestra o mejor, pero estaba atrapado en un cuerpo que no le funcionaba, que no la obedecía. Y tenía que estar siempre exactamente en esta postura, ¿no? En un decúbito ahí, tumbada. Pero ella, claro, entonces decía, no, Consuelo es muy dependiente, sí, y muy autónoma, ¿no? ¿Y qué ofrecemos a Consuelo para seguir manteniendo su autonomía cuando ella no puede hacer por sí misma? Nos necesita a nosotros para seguir siendo autónoma. Porque si nosotros la cuidamos o su entorno la cuida, decidiendo por ella, que es lo más sencillo, como ella no puede ejecutar de otra forma, seguramente Consuelo lucharía un día, 2 días, un mes, 2 meses. Consuelo llevaba, cuando yo la conocí, más de 16 años en su casa, postrada en esta situación de dependencia, donde los cuidados que había recibido eran siempre como si no tuviera capacidad de decisión, hasta que empezó a venir a mi recurso. Y entonces descubrió que era considerada una persona autónoma, que podía decidir, que tenía un papel, que tenía criterio. Ella revivió, o sea, fue una experiencia espectacular. Y ahí te das cuenta del valor de la autonomía cuando eres persona dependiente, porque además eres personalmente consciente. Consuelo tenía una ventaja con respecto a nosotros. Consuelo no tenía conciencia de derechos. O sea, Consuelo no era consciente de que un derecho que tenía, que era el derecho a la autonomía decisoria, estaba siendo vulnerado desde hacía 16 años por la gente que más la quería, que era su propia familia. Ella no tenía conciencia de me han quitado un derecho. El problema está que los que estamos en esta sala, por los que seguramente nos van a oír en otro momento, vamos a tener conciencia de qué es un derecho que nos están quitando. Por lo tanto, el concepto de calidad de vida con esos cuidados que nos puedan prestar si no respetan nuestra autonomía estará más que cuestionado. Es decir, podemos hacer una sociedad que se gaste muchísimo dinero en mármoles, en personal, en equipamientos, en lo que queramos,
pero si la forma de hacerlo no respeta autonomía, la calidad de vida percibida por las personas que necesitan apoyos no va a ser, porque sabemos que la calidad de vida está directamente relacionado, entre otras cosas, con que tú percibas que tus derechos son respetados, que tú como persona digna eres respetada en tus valores, en tus criterios, en tus principios. Y aquí está una de las dificultades que tenemos como sociedad, cómo nos mentalizamos, cómo trabajamos. Por supuesto, hay personas como Ana, totalmente dependientes y también totalmente heterónomas, personas con un deterioro cognitivo muy avanzado por una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, que evidentemente no van a poder tomar las decisiones en el aquí y ahora, porque no las tiene, pero seguramente habrá personas que conocían cómo pensaba Ana, cuáles eran sus valores, qué era importante para ella, y la trataremos, la cuidaremos en base a esos valores, ¿no? Intentando favorecer todo aquello que a ella le parecía que en ese momento que era importante. Y luego, por supuesto, los valores centrales que consideramos siempre, la intimidad, la confidencialidad, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a hacer con ella independientemente de que se dé cuenta o se acuerde. La dignidad, entre otras cosas, es mantener estos principios con todas las personas independientemente de que se estén dando cuenta o de que se puedan acordar que lo hemos hecho, ¿no? Porque lo merecen igual, que esa es la idea de la dignidad. Y luego tenemos personas como Baltasar, que podemos estar en cualquier momento, cualquiera de nosotros, personas con bastante independencia funcional, personas que caminan, que se mueven, que bueno, hacen sus cosas, pero que tienen un deterioro cognitivo, una discapacidad intelectual, algún tipo de daño cerebral que genera que no puedan tomar grandes decisiones o que tengan su capacidad de toma de decisiones muy limitada, ¿no? Un ejemplo de trato inadecuado que iría contra la dignidad de Baltasar es uno de los hábitos que hemos tenido organizacionalmente, muy acostumbrados, que es las sujeciones, por ejemplo, físicas de las personas. Atar a una persona como Baltasar, impedirle los movimientos para que en un contexto asistencial sea más cómodo tener a las personas atadas y sujetas. Esto ha sido una práctica de la que venimos en el pasado, que vamos poco a poco eliminando, pero que es cierto que muchas personas creen que las sujeciones mecánicas y que incluso las químicas es una buena alternativa de cuidados, ¿no? Y realmente desde esta visión ética no lo entendemos así, porque iría en contra de la propia autonomía que puede mantener todavía Baltasar de querer moverse y desde luego de su integridad y de su dignidad, por tanto, ¿no? O sea que, como pueden ver, barajar el concepto de la autonomía cuando se cruza con la vulnerabilidad que supone la dependencia funcional empieza a ser complejo, y esto en organizaciones de cuidados es mucho más complejo. Autonomía, dignidad y atención centrada en la persona. Bueno, pues la idea de la dignidad es un concepto ontológico, ¿no? Es decir, todas las personas, todo ser humano, por encima de cualquier circunstancia externa o interna, independientemente de cómo sea o cómo esté la persona, poseemos dignidad y no precio. Es decir, las personas valemos en sí mismas por lo que somos. Nadie vale más que nadie. Nadie vale más que nadie. Este es quizá la palabra, la forma de explicar yo esto a gente muy sencilla, a gente sin estudios, gente incluso que viene de otras culturas, ¿no? Que no ha tenido la suerte de tener esta socialización en los valores que nosotros hemos conseguido, sociedad, mantener ahí, a pesar de todo. Es decir, mira, la dignidad es algo muy sencillo. Es que todas las personas tenemos el mismo valor. Nadie vale más. Ni tú vales más que tú, ni tú que yo, ni yo que tú. Por lo tanto, como todos valemos lo mismo, nadie puede tomar decisiones sobre otro arrogándose un conocimiento, un derecho, un poder que no tenemos. Es decir, el valor, todos valemos lo mismo y merecemos un trato equiparable. Esto que nos decían los antiguos de tratar al otro como te gustaría a ti, ¿no? Esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque con los códigos morales diferentes, a lo mejor lo que a mí me gusta no te gusta a ti. O lo que tú preferirías no es lo que preferirías tú, o lo que preferiría yo. Entonces, digamos que
La idea es sobre un principio básico de tratar al otro con la misma dignidad que te atribuyes a ti mismo. Pero a lo mejor la forma de trato es diferente porque el otro tiene otros valores y otra cultura y otro estilo. Ahora, el valor, todos iguales. Una persona con una demencia muy avanzada tiene el mismo valor que un altísimo ejecutivo o que la persona más rica. Todos tenemos el mismo valor. La dignidad tiene algo clave y es, si todas las personas tenemos el mismo valor, no podemos discriminar a nadie. Esta es la base de la no discriminación. No se puede discriminar ni por razones culturales, ni ideológicas, ni de raza, ni de género, ni de edad, ni de pobreza. Es decir, el concepto del valor es lo que sustenta el concepto de la no discriminación. Y es el eje. Nadie puede hablar de la igualdad de sexos y no hablar de la igualdad de derechos de todas las personas, incluidas las más mayores, porque el principio que marca es la dignidad, que es la misma, es el mismo principio. Sí que es verdad que es evolutivo y en nuestra sociedad hemos ido como recorriendo, como muy bien comentabas, la idea de la igualdad. La igualdad en sí, más que igualdad de todas las personas, estamos hablando de la igualdad de derechos, de la igualdad de dignidad, de igualdad de valor. Porque yo siempre digo, yo no soy igual a nadie, ni quiero ser igual a nadie. Y yo creo que lo bonito de nuestra sociedad es que nos permite a cada uno y a cada una ser diferentes. Ahora, ¿en qué somos iguales? En el valor, en la dignidad. Esto es lo que nos une. Pero nos une a nosotros y a los que cruzan el estrecho. Claro, porque la dignidad no es... La dignidad somos nosotros que tenemos este color de pelo o hemos nacido aquí. No. La dignidad, desde el punto de vista ontológico, desde el principio ético, afecta a todos los seres humanos. No vale decir, la dignidad es para nosotros, pero luego vamos a poner un corralito y otros no lo son. O estos que vienen de fuera, o estos que tienen otro color, o estos que tienen otra religión, son menos dignos que nosotros. No. El problema es que la dignidad es para todas las personas. Claro, esto a nivel ético supone que la humanidad o una sociedad ha pegado un salto desde el año 48, que hubo que decir que todas las personas éramos, que antes ni siquiera lo pensamos, no queremos acordarnos de lo que pasó en la historia antes del 48, ¿verdad? Aquí en Europa, para acordarnos bien. Claro, éticamente hemos dado un cambio, ¿no? Entonces, las personas se convierten en un fin en sí mismas, nunca pueden ser utilizadas como un medio. Y hay muchas situaciones en las que las personas son utilizadas como un medio. Si luego quieren el debate, podemos hablar de ejemplos, pero esto es, como digo yo, una de las pruebas del algodón. No es solamente lo que digas, sino luego lo que realmente hagas, ¿no? Bueno, la dignidad se tiene que plasmar en poder ejercer la ciudadanía, la participación. Otro elemento muy importante de la dignidad es este. ¿Por qué? Porque nadie puede ser tratado dignamente si no le permitimos que sea una persona que aporta a la sociedad y a la comunidad de la que forma parte. Si lo segregamos, si lo apartamos, si lo convertimos en un disvalor, alguien que no tiene nada que enseñar, alguien que no tiene nada que aportar, entonces estamos eliminando este concepto de dignidad. O sea, la dignidad al final tiene que ir juntada, como ahora iré cerrando, con oportunidades reales de ser ciudadano y ciudadana. Hace un mes tuve la suerte de participar aquí en una reflexión sobre los aportes de las personas mayores en situación de máxima vulnerabilidad, fragilidad, desde la adversidad. ¿Qué aportan las personas enfermas, gravísimas? ¿Qué aportan las personas con una demencia avanzada? Es que no son valiosas, tienen un valor enorme y aportan muchísimo a la sociedad, muchísimo. Pero si no somos capaces de rescatar eso, de enseñarlo y de promoverlo, tenemos el peligro de que sean convertidas en algo peligroso, algo que cuesta a los demás y algo que es mejor no ver, ¿no? Y no gastar recursos, ¿no? ¿Cómo pasar de la teoría a una práctica? Pues aquí una cosa breve para no aburrirles. Una primera idea, yo creo que tendríamos que repensar el papel de las personas mayores en la sociedad. Cuando digo repensar, digo realmente sentarnos y analizar el papel que hemos tenido, yo creo que incluso hasta antes de la pandemia, lo que ha pasado en la pandemia y el papel
que la sociedad ha depositado en las personas mayores, tanto en aquellas que necesitaban cuidados como en las que estaban en sus casas y no los necesitaban. Otra segunda idea que yo les lanzo sería revisar los marcos legales y jurídicos a todos los niveles, o sea, desde una ley de un rango superior hasta la normativa de reglamento de régimen interno que regula la convivencia y las normas de una residencia. Desde arriba hasta abajo, si el marco normativo que tenemos está favoreciendo la dignidad de la persona, su participación, su toma de decisiones desde las capacidades que tiene, si realmente hay los instrumentos que existen socialmente para ejercer estos derechos se están facilitando a la ciudadanía y de alguna forma, bueno, pasar de la teoría legal de lo que ponemos, que es muy bonito, a lo que realmente luego después se desarrolla en tanto reglamento, en tanto decreto, en tanto mini normativa, ¿no? Y a veces van en contra de la de los derechos, ¿no? Habría una tercera idea que me parece que es revisar los mecanismos de participación y de ciudadanía activa, ¿no? Es decir, las personas más mayores en nuestra sociedad, ¿en dónde pueden participar? ¿Dónde pueden influir? ¿Solamente en ámbitos relacionados con temas de mayores o en temas transversales de cómo mejorar sus entornos, cómo mejorar las infraestructuras, los espacios, la amigabilidad, cómo mejorar la convivencia? Y dando oportunidades a todas las personas independientemente de sus capacidades. Si yo vivo en una residencia, ¿qué posibilidades tengo de tomar parte de las decisiones del lugar donde vivo? O los sistemas de organización esto no lo ven factible, deseable, siquiera, ¿no? Sin duda habría que revisar el lenguaje y la imagen que en los medios de comunicación y los responsables están dando muchas veces de las personas mayores, ¿no? La palabra mis mayores, yo no sé cuántas veces las he oído en la pandemia, ¿no? Nuestros mayores, el concepto de nuestros mayores, yo no lo he oído más veces en mi vida que en la pandemia, ¿no? Ya luchábamos contra la idea de la apropiación de nuestros mayores, ¿no? Que no se oye con ningún otro grupo de edad, nadie habla de nuestras mujeres ni nuestros jóvenes, así como en ese afán de, ay, nuestros, ¿no? Detrás de esa especie de apropiación, no, yo lo que quiero que son recursos, lo que quiero son hechos. Y que no, yo la palabra nuestros, yo creo que a estas alturas no indica, ¿no? Esa imagen, esa especie de apropiación, ¿no? Desde luego hay que analizar y minimizar las brechas y las barreras que existen, tanto las digitales como las de otro tipo y vayamos identificando los edadismos, las discriminaciones por edad que se producen en muchas relaciones profesionales, en un notario, en una tienda de ropa, con el señor del autobús o en cualquier mil sitios, ¿no? El edadismo la discriminación por edad, el estereotipo negativo es una barrera social muchas veces invisible que hay que analizar, visibilizar y luego ir tratando de eliminarla, ¿no? Y desde luego mejorando y optimizando los entornos físicos y humanos de las personas que necesitan apoyos, que son más dependientes, pero que también tienen derecho a esa autonomía y a esa dignidad. Y en relación a esto, pues unos simples apuntes. Hay que favorecer la idea de que cada persona pueda ser autónoma en su contexto, pero dentro de que otras personas también son autónomas, es decir, tenemos que trabajar en común, identificando actitudes y prácticas paternalistas, que tenemos muchas, desde la idea de la beneficencia, de yo sé lo que es bueno para ti, o desde la legítima autoridad, que es un poco esta idea que hemos venido yo como profesional que sé, y cuanto más experto soy, más másters tengo y más años tengo de ejercicio, más conciencia tengo de que tengo esta legítima autoridad sobre ti. Luego, evidentemente, hay que buscar el equilibrio en toda relación asistencial, evitando posicionamientos extremos o polares de dos polos en los que caemos fácilmente y hay que revisar el paternalismo que comentaba previamente, que es decido yo por ti, yo sé lo que, pero también podríamos ir al autonomismo total, que sería tú decide, yo no me hago responsable, es decir, el nihilismo de yo no hago nada, tú decides y no tengo ningún papel en esta relación, en que tú decidas, ¿no? Y luego lo mismo, ¿no? La idea de la beneficencia, la idea de que hagamos el bien al otro, respetando el derecho del otro, la autonomía del otro, que en algún caso puede ser, y pongámonos, si todos los profesionales trabajáramos desde la beneficencia, diríamos a todos los fumadores que no fumen,
porque fumar objetivamente es malo y es mucho mejor no fumar. Sin embargo, los profesionales de los sectores, nadie nos plantea, a los que fuman, les dicen, bueno, y de hecho en las estas pone fumar mata desde hace no sé cuántos años, ¿no? Y cada vez lo ponen más grande, pero no sé, no afecta mucho. Porque al final, ¿qué está funcionando? La autonomía. Bueno, yo sé que mata, pero sigo fumando. Este equilibrio, que es obvio en otros grupos de edades y en nosotros mismos, cuando tienes 20 o 30 años más de los que estamos aquí, de repente este equilibrio desaparece. Y es como que tu capacidad para la toma de decisiones, tu autonomía, está supeditada por la beneficencia o la buena fe del que el otro sí que sabe, ¿no? Intentar no ir a actuaciones defensivas. A veces personas o profesionales dicen, no, sí, yo he informado, firma. Yo no quiero es lavarme las manos, actitud defensiva, ¿no? Yo no me creo esto, pero tú firma. Y yo, por lo menos, si pasa algo, no tengo nada que ver, ¿no? O sea, esto es una actitud defensiva, no de creencia real del derecho del otro, sino una actitud defensiva que tampoco ayuda. Y, desde luego, hay que ir un poco, yo creo que a la idea de cada persona tiene su proyecto de vida, tiene sus valores y tiene que seguir siendo coherente a esos valores, porque esa es tu vida, esa es tu responsabilidad, ¿no? No hay otra. Quedan 5 minutos. Queda que nos vamos. Nos vamos, pero... Nos vamos de la presentación para que podamos, ¿no? Voy a terminar con una frase de Victoria Camps que me parece extraordinaria. Dice, hay una noción moderna a la que ya no es lícito renunciar y es la autonomía. El sujeto ético ha de defender su autonomía a cualquier precio, pues si renuncia a ella, deserta también de su responsabilidad moral. Cuando yo tenía 15 años leí El miedo a la libertad de Erich Fromm. Recuerdo que debí de entender muy poco. Sé que me gustó mucho, pero firmé unas frases, ¿no? Y esas frases, ese libro firmado cuando tenía 15 años, que ya hace muchísimo, ha vuelto a caer a mis manos haciendo una limpia, ¿no? Y efectivamente era esta idea de que como sujeto moral ya no tienes más remedio que ser libre, ya no tienes más remedio que tomar decisiones. Las personas nos construimos en decisiones, asumiendo las responsabilidades de las decisiones. Y de alguna forma no hay forma de echar atrás. ¿Cómo vas a renunciar a la responsabilidad de ser el ser que ya eres, del ser con una decisión, con un criterio, ¿no? Es decir, los seres humanos no podemos ya renunciar a nuestra autonomía. Tenemos que seguir trabajando en ese esfuerzo de seguir siendo libres, asumiendo esas decisiones en contextos familiares y sociales responsables. Nadie puede tomar decisiones sabiendo que no está en un contexto. Somos interdependientes, todos estamos limitados en nuestras decisiones por esa solidaridad que innatamente tenemos, ¿no? Pero desde luego cada persona tiene la responsabilidad consigo misma de continuar siendo ella misma, ¿no? Y quizá dar apoyos y cuidados en esta sociedad, en este siglo de la longevidad, requiere que esto lo articulemos entre todos para que esos cuidados sean respetando la dignidad y la autonomía de las personas. Y muchas gracias. Muy bien. Bien, pues ahora es el turno de ustedes de poder preguntar lo que deseen o plantear alguna cuestión a la ponente. El Jaume Lanaspa. Abusando un poco de la primera fila, hablaba de que hay que cuidar el lenguaje, plantearse. Yo creo que incluso hay que cuidarlo desde el punto de vista, digamos, taxonómico, clasificatorio. Es decir, antes había gent gran, jóvenes, adultos y mayores. Gent gran en catalán, que queda muy bonito, pero claro, gent gran era un concepto que ya ha perdido sentido, porque un señor de 60 años hay quien lo considera gent gran, pero también considera gent gran, en persona mayor, a un señor de 90 o de 90 y pico. Entonces, ese segmento de personas de una cierta edad, que es una cosa muy ambigua, es tan amplio que quizá habría que inventar, como mínimo, un término más. Sabiendo además que los mayores de ahora somos mucho más susceptibles que los de antes. A mí si alguien me dice, mira, un abuelo, me sienta fatal.
a pesar de que soy múltiple abuelo y orgulloso de serlo, pero habría que buscar palabras, habría que buscar términos que sean respetuosos, dignos, descriptivos y que enriquezcan un poco nuestro vocabulario más allá de los mayores o los seniors. A mí los seniors, como es un neologismo que no está en mis idiomas, pues no me gusta. O sea, yo nunca diré de mí mismo que soy un senior o un hombre de plata, o estas cosas raras que a veces de platino, no sé cómo lo dicen, que inventan la gente de marketing. Bueno, entonces una propuesta como vicepresidenta de la Sociedad Española de Gerontología, a ver si inventáis, por favor, nombres más completos, más descriptivos, si es posible. Pues yo, fíjate, discrepando, yo creo que no necesitamos hacer tantas subclasificaciones, porque precisamente en el año 1992, la catedrática doña Rocío Fernández Ballesteros, en el 92, hace 30 años, yo el otro día digo, madre mía, 30 años, hizo una grandísima investigación para saber cómo deberíamos denominar en España a las personas mayores, lo que entonces estaba empezando en gerontología, las personas mayores, ¿no? Estaba empezando el boom del envejecimiento, porque claro, por entonces se llamaba la tercera edad. No sé si os acordáis de esta expresión tan terrorífica que nos recordaba a los trenes de tercera, los que hemos conocido los trenes de tercera, ¿verdad? Claro, es que los chicos de ahora no saben lo que es viajar en tercera, ¿no? Pero algunos hemos viajado en tercera, a lo mejor en otros países incluso, que todavía era como de quinta más que de tercera. Bueno, el concepto se plantea esta misma reflexión de, bueno, ¿cómo llevamos al grupo de edad de las personas más mayores de nuestra sociedad de forma que al propio grupo etario de personas mayores les suene bien? Entonces se hace un estudio donde participan personas mayores de toda España, estratificado, bueno, espectacular el estudio, y se les ofrece como una gama de nombres, ¿no? De denominaciones. ¿Cuál ganó por goleada? Personas mayores. Es más, ese estudio tiene el estudio desde los 18 hasta las personas mayores, todos los grupos de edad, se les pregunta, ¿cómo te parece que sería bueno llamar a ese grupo de edad que tiene a partir de 65 años? Y mayoritariamente todo el mundo dijo personas mayores. Nadie dijo ancianos, nadie dijo abuelos, nadie dijo tercera edad. Es decir, fue muy interesante porque ya en el año 92 estaba claro que había algunas formas de denominación que nos parecían más dignas, que nos parecían más, que nos sonaban mejor. Y sobre todo que al propio grupo de personas afectadas les sonaba bien, que esta es la clave. Porque aquí la cosa está que dices, bueno, yo cuando hablo con una persona la llamo por su nombre, sí, pero cuando hablo del grupo de edad de esas personas, ¿cómo los llamo? En las residencias pasa mucho. No, yo cuando hablo contigo te llamo Joaquín o Margarita. Ya, pero cuando se juntan los trabajadores o los profesionales en una sala a hablar de ellos, ¿cómo los llaman? Los viejos, los abuelos, los mayores, los residentes, los demenciados. Claro, entonces ahí es donde está, ahí es lo que tengas en la cabeza lo vas a proyectar en el lenguaje. No es lo mismo personas mayores, personas adultas, las señoras, los señores, a decir los ancianos, los abuelitos, evidentemente. Entonces, un problema que hemos tenido quizá, por ejemplo, en la geriatría, hay un concepto que sí que se ha trabajado, el paciente anciano, ¿no? El anciano. Claro, hay personas que tienen muchos años, porque una posibilidad podría ser personas mayores y luego ya la ancianidad. O sea, ya lo que ahora ya entendemos que como hemos ganado como 10 años, se nos ha retrasado todo, ¿no? O sea, pero claro, ¿las personas que tienen 90 años les gustaría ser llamadas ancianas? ¿O preferirían seguirse llamando personas mayores? Pues yo no he hecho ningún estudio, y muchísimo menos de la envergadura que hizo la doctora Ballesteros, pero yo a todas las personas mayores o muy mayores que conozco, menos alguna que dice, me da igual, la mayoría dice, pues mayor, porque mayor. Entonces yo creo que lo que habría que reivindicar es que la horquilla de personas mayores es de 30, 40 años de horquilla. Es que claro, tenemos una horquilla desde las personas que se prejubilan con 50 y tantos, o sea, podría estar yo prejubilada, que no lo estoy, obviamente, hasta los 100. Porque, por ejemplo, de mi generación, nosotras vamos a llegar, si no nos pasa nada, a los 90 y tantos. Esto es lo real. Y las personas que están naciendo ahora llegarán a los 100. Esta es la realidad de la longevidad. Por lo tanto, vamos a estar jubiladas
siendo mayores desde los 65, sí, hasta los 90 y tantos, por mi familia, desde luego, como sea como mi familia, yo voy a llegar a los 90 y tantos, porque en mi familia todas las mujeres llegan a los 90 y muchos, una cosa extraordinaria. Y a mí me gustaría que me llamaran cuarta edad o anciana o alguna cosa rara, pues yo lo dudo. Y yo creo que al final nos pasa otra cosa. En la medida que ponemos etiquetas, podemos generar estereotipos. Una señora de 90 años va al gimnasio 2 veces por semana, hace ejercicios de fuerza y cardiotales y está a lo mejor en una condición, para su edad, mucho mejor que una de 70 que está hecha un desastre, porque la vida es así. Entonces, la edad realmente nos marca tanto respecto a algunos parámetros que pues es dudoso. Yo sí creo que nos llamáramos personas mayores a partir de una cierta edad, ya sabiendo que dentro de eso está la enorme diversidad que existe, yo no buscaría taxonómicamente. Yo creo que la taxonomía aquí no ayuda porque genera más estereotipo. Es mi hipótesis. Y yo iría a hablar de ciudadanos mayores, iría a unos lenguajes más inclusivos y que no se fijen tanto en la edad. Pero es mi opinión, humildemente. En América Latina hablan de adultos mayores, pero ahora tienen allí un problema con lo de adultos y adultas. Con lo cual dicen, en España lo tienen muy bien resuelto con personas mayores, porque es un genérico. Y así no hay que poner adultos y adultas. Digo, pues mira, no lo había pensado nunca. Es para que vean cómo lo que a mí me gustaba adultos mayores, y claro, ahora ya no, porque hay que decir adultos y adultas, con lo cual se hace muy enfarragoso. Así que es mejor ya pues volver a los mayores. Y a mí en catalán me suena muy bien, siempre me ha sonado muy bien en catalán, ¿no? O sea, yo creo que lo tienen bien resuelto. Es mi opinión. Sí, en todo caso, en primer lugar, felicitarle por la conferencia, ha sido espléndida y llena de sugerencias y de reflexiones que agradezco, ¿no? Me gustaría que pudiera profundizar en un tema que me parece relevante, ¿no? Hablamos de dignidad y autonomía, pero a mí cada día me preocupa más la fractura que determinados estratos sociales de gente mayor tienen, ¿no? Gente que vive sola, gente que muere sola, gente que al cabo de unos días, porque no tienen relación con nadie, los vecinos descubren que ya no está o que está muerta. Digamos, dignidad y autonomía, por supuesto, pero creo que también vale la pena reflexionar sobre este entorno social que está provocando cada vez más fractura y que está dejando fuera de la dignidad y fuera de la autonomía, casi fuera de la sociedad, ¿no? Y me gustaría que reflexionara sobre esto. Sí, bueno, la soledad no deseada ha sido un elemento que nos ha preocupado en el ámbito de la gerontología hace años. Es verdad que nos preocupaba a los profesionales, pero digamos que no había saltado a la esfera pública, ¿no? Y que indudablemente en pandemia se ha visto y se ha visibilizado muchísimo, ¿no? Sin embargo, yo diría, el tema de la soledad, una cosa es la soledad no deseada y las personas que no tienen vínculos afectivos con personas relevantes para ellas, personas que están excluidas de afecto, ¿no? De alguna forma, y que es un problema, y que es un problema que como sociedad tendremos que abordar y tendremos que, para empezar, prevenirlo, segundo, identificarlo, y tercero, ver qué tipo de actuaciones se pueden ofrecer. Y aquí hay actuaciones, se me están viniendo a la cabeza algunas de ONGs, de organizaciones ciudadanas, que dignifican mucho las relaciones y el favorecer que personas en situación de soledad puedan volver a tener entornos. Pero desde el concepto de tú vales y es un gusto rescatarte porque yo también disfruto y yo también aprendo, que no es lo mismo que, no quiero nombrar el nombre de ninguna entidad que no sea, pero desde el paternalismo, desde la ñoñería, pues también se puede hacer terriblemente mal porque puedes aparentar querer hacer un bien, pero con una actitud de prepotencia, de paternalismo y de superioridad moral que al final estás pudiendo causar un daño a esa persona que está solo y sola y al final, pues si la referente que va a poder tener le trata desde esa desigualdad moral, ¿no? Y como
Entonces, claro, todo tipo de actuaciones en relación a personas que están con mucha necesidad de apego, de afecto, de relación, hay que hacerla también con una mirada de dignificación del otro, no vaya a ser que sin querer, y sucede. Yo creo que eso está claro que tenemos que hacerlo, que urge, y esta situación y se ha agravado en muchos casos. Y otra cosa es, otra realidad que a veces las sociedades podemos mezclar, y es, por ejemplo, el hecho de que muchas personas mayores vivan solas. La soledad, en muchos casos, es una elección, y es una elección en unos valores que hasta hace unos años eran poco comprendidos, ¿no? Yo he trabajado muchos años con mujeres mayores, incluso muchas de ellas mujeres viudas, ¿no? Donde hace una serie de años, yo cuando empecé a trabajar a finales de los años 80, con asociaciones, por ejemplo, de mujeres viudas, los valores, los criterios, las decisiones que tomaban eran las de los finales de los 80, en relación a quedarse sola, a irse a vivir con las hijas, a, por supuesto, poder establecer otra relación de pareja en el futuro, si algún día le surgiera el interés, ¿no? Había una cultura, y sin embargo, ahora mismo, hablando con muchas mujeres que están en unas circunstancias sociofamiliares parecidas, con los años que han esto, son personas que han elegido mucho más vivir solas, no irse a vivir con los hijos o las hijas y mantener esa independencia y esa autonomía decisoria en la medida que todavía la seguridad les permite tener la libertad y sentirse que merece la pena. Cuando una mujer, por ejemplo, que vive sola, se siente frágil y ya esta libertad la vive como que el riesgo puede hasta no merecer la pena, esa misma persona en muchos casos toma la decisión de pedir esa compañía o de buscar, pero sí que es verdad que hemos identificado un grupo grande de personas que quieren vivir solas porque el valor de la independencia y de la autonomía decisoria es ya clave en sus vidas, cosa que a lo mejor hace 40 años no era un valor tan interiorizado en tantas personas de cierta edad o de cierto rango. Y, por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes que hizo una geriatra, Pilar Serrano, desde hace muchos años en el Ayuntamiento de Madrid, analizando todas las personas que fallecían en su casa solas y que eran identificadas por los servicios municipales, ¿no? Pues por la policía, por bomberos, se investigaban todos los casos de los fallecimientos para analizar si eran personas que habían fallecido en situaciones de abandono o no. Y curiosamente se vio, por entonces, estoy hablando de unas investigaciones que tienen ya muchos años, que había una gran cantidad de personas mayores que fallecían en su casa porque vivían solas, claro, pero eran personas que estaban conectadas con su centro de salud, con servicios sociales, que tenían sus familiares, pero claro, vivían solas. Y como me decían a mí algunos profesionales, el lugar más fácil donde uno puede fallecer es tu casa, es tu cama, a no ser que tengas una enfermedad y estés hospitalizado, pero te pueden pasar muchas cosas en tu casa, siendo con ciertos riesgos o con ciertas fragilidades posibles o ciertas cronicidades, que te pase algo en tu casa. Entonces, fue muy interesante esos primeros estudios, hace bastantes años de ellos, porque nos puso en cuestión algo que era importante, ¿no? No podemos dejar llevarnos porque en la prensa dicen otra persona encontrada después de 2 días. Esta señora estaba integrada en su comunidad, tenía a su médico, su hija también vive, pero vive no sé dónde, y llevaba 2 días porque se ha ido con la pareja a pasar el fin de semana, y efectivamente a esa señora le había pasado algo, claro. Entonces, no todas las personas que fallecen están abandonadas, porque la opción de vivir solo o sola existe, y la capacidad o el deseo de asumir el riesgo de personas está, y hay personas que prefieren asumir el riesgo y seguir viviendo solas. Ahora tenemos sistemas avanzados de teleasistencia para segurizarnos, y luego hay que identificarlas de las personas que efectivamente están solas y están excluidas de los radares. Y para eso yo creo que está muy claro, hay que hacer políticas proactivas. Políticas proactivas. Yo trabajando en un ayuntamiento en el año 2000, pequeñito, un ayuntamiento pequeñito, cogí el censo de arriba a abajo, o sea, de arriba de los más longevos de mi municipio, 1 a 1. Y entre la trabajadora social, la enfermera comunitaria y yo, fuimos llamando o visitando todas las personas mayores del municipio, de la más mayor hasta llegar a un rango de 70 años, para ver qué apoyos tenían, qué necesidades tenían, si estaban cubiertas, si estaban...
Hicimos el radar e identificamos a algunas personas que estaban fuera del radar, pero la gran mayoría estaban en el radar. ¿Qué hicimos? Para estas personas hay que tener políticas activas, preventivas, de comunicación, ofrecerles recursos, llamarlas, las ponemos en el radar. Y si aún así yo quiero seguir viviendo sola, como pasó con una persona que venía a mi centro de día un día a la semana, porque no quería venir más días, y el resto de días vivía sola en el campo. Un día nos la encontramos, efectivamente, pero ella sabía perfectamente los riesgos que tenía y ella quería estar en su casa, sola, con sus animales. Fue una decisión totalmente valorada por ella y conocida. Sabíamos que un día nos la encontraríamos, seguramente, porque pasaba el 90% del tiempo en su casa y en su finca. Entonces, yo creo que ahí es importante que haya investigación y que se conozcan realmente qué hay detrás de las situaciones que a veces los medios de comunicación pues venden como más les interesa porque venden. Siempre la mala noticia. Claro, porque la buena de señora éticamente responsable con sus propios criterios y autónoma hasta el final decidió quedarse en casa, pues no viste. Claro, esto es demasiado largo el titular. Yo es que yo para titulares soy mala, como han visto tiendo a enrollarme. Gracias por la conferencia. Yo tenía una cita y un comentario. La cita a propósito de las denominaciones es de Betty Davis, que dice de que la vejez no es para cobardes. Y después, a propósito de los paradigmas, yo creo que sería bueno recomendar a la televisión que las personas mayores no son solamente las personas que se dedican a jugar al dominó en una residencia, porque eso también crea una imagen de la persona mayor bastante sesgada. Hay bastantes personas mayores que hacen muchísimo más trabajos, muchos más diferentes para la sociedad y que no son solamente personas que juegan al dominó, nada más que esto. Totalmente de acuerdo. En la gerontología llevamos miles de años, desde todas las disciplinas, haciendo análisis para documentar con datos la realidad social de las personas mayores en España. Y hay libros así de gruesos, maravillosamente documentados, que justifican el soporte que suponen para las familias, el soporte económico, el conocimiento, la participación, la construcción social que se hace desde toda la sociedad civil en todo tipo de... O sea, es decir, esto, los que trabajamos en esto y conocemos a las personas, lo sabemos, claro, pero efectivamente hay que dar otro tipo de lenguajes, otro tipo de informaciones que sean mucho más acordes a la realidad, sobre todo... Si siempre ha sido así, a medida que las generaciones de personas mayores vamos llegando con los niveles culturales, profesionales y de los desarrollos personales que llevamos y que me atrevo a decir que lleváis o llevan, les llamo de usted porque ya somos todos casi coetáneos o somos coetáneos, es que es humillante el trato que se hace tan estereotipante y tan edadista, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Alguna...? Me gustaría sacar otra realidad, que es que como la esperanza de vida es tan larga, ¿quién está cuidando ahora a esta gente tan mayor? Pues resulta que personas que ya tienen 70 años, ¿no? Y entonces yo lo que veo es que aquí siempre hay como una, y sobre todo entre madres e hijas, ¿no?, que la madre se vuelve como muy con la obligación de que su hija la tiene que cuidar, ¿no? Hay mal rollo entre ellas. Y entonces, por otro lado, también piensas, y la pobre de 70 años, ¿cuándo va a vivir ella su vida, ¿no? Porque se ha pasado toda la vida cuidando y ahora que está liberada de trabajo y de toda una serie de cosas, ahora tiene que cuidar a los padres, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo veo que esto es una realidad que se está dando y que cada vez se está dando más. Claro, la realidad de los cuidados es que implica generaciones que están prestando los apoyos y generalmente son las mujeres, todos los estudios lo arrojan, que pueden tener 70 años o pueden tener 60, quiero decir que independientemente de la franja, ¿no? Hombre, yo creo que hay de todo, hay familias y hay generaciones, hay padres, madres, hijas, padres, hijas, hijos, que empiezan a tener unos pactos de apoyos mutuos o de prestaciones de apoyos y de cuidados organizados, buscando qué se puede externalizar para no sobrecargar o simplemente para poder hacer apoyos en el tiempo. El concepto de los cuidados requiere que se organicen sistemas donde están las prestaciones profesionales,
que tienen que desarrollarse más y mejor, sin duda, en entorno comunitario, o sea, con medias de atención domiciliaria, como digo yo, de 20 minutos al día. Con esta media, ¿dónde vamos de apoyos? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y es una media que existe, ¿eh? No vamos a decir de dónde y de quién, pero está. Entonces están los servicios profesionales organizados, supervisados, inspeccionados desde las administraciones, independientemente de que luego haya un copago o sean gratuitos o la persona tenga mucho y entonces lo pague, lo financie ella. Están, por supuesto, los apoyos familiares a los que no hay que renunciar, porque yo siempre pienso que hay una parte afectiva de mí que solamente voy a querer recibir de mi familia. O sea, yo querré servicios profesionales para ciertas cosas, pero apoyos familiares para otras, ¿no? Y yo querré que haya cosas que no me hagan mis hijos o mis nueras, ¿no? No querré que les haga un profesional, pero quiero que la parte mía, de mi reconocimiento, de mi relación, de mi identidad, de mi pertenencia, tener a mis amigos, a mi familia y a mis amigos, ¿no? Que también me van a apoyar, ¿no? Es decir, está la comunidad, ¿no? El concepto comunitario, el concepto de vecindad, ¿no? ¿Dónde están los apoyos vecindarios? ¿Dónde están los entornos amigables? Con todos los desarrollos de los cohousing ya empieza a haber muchas personas que no quieren seguir depender de sus hijos y que están haciendo comunidades de cuidados y de cocuidados mutuos, ¿no? Y estamos ahí, algunos construyendo, ayudando a que esas comunidades, esas cooperativas que ya existen, hagan sus estrategias de cuidados mutuos, porque cada vez hay más personas que tenemos otro modelo de cómo queremos ser cuidados, ¿no? Es decir, los cuidados implican, primero, concienciar a la ciudadanía y, desde luego, el reparto. Si no, no se puede equilibrar ni con la hija de 70 y ni con la de 40 ni con cualquiera, ¿no? Entonces, la autonomía tiene esa limitación de lo relacional y del contexto, ¿no? Y, bueno, hay que buscar el equilibrio. Tiene toda la razón. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues agradecer a Lourdes Bermejo. Lógicamente, creo que has respondido a las expectativas. Ha sido una bonita conferencia. Y hablando de titulares, yo me atrevería a poner un titular, que es cortito. Los valores siempre son de la persona. Y creo que este es un titular muy válido para englobar todo el ciclo sobre cuidados en el siglo XXI. Muchísimas gracias a todos ustedes y que haya servido para tener más claridad hacia dónde hay que ir en el futuro. Muchas gracias.